Bienvenidos de nuevo y muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros en este segundo día de plenarias de Traffic Latinoamérica y el Foro de las Ciudades Diálogos Medellín 2020, edición especial virtual. A continuación vamos a tener el primer encuentro iberoamericano de startups diseñando la movilidad del futuro. Un interesante evento que tiene lugar en el marco del Foro de las Ciudades, donde distintas organizaciones de startups de diferentes países iberoamericanos participarán en este encuentro digital y dinámico para poner en común sus aportaciones tecnológicas e innovadoras a la movilidad urbana y nuevos formatos para las ciudades. Damos la bienvenida a David Moneo, director de Ferias, Motor y Movilidad de IFEMA, quien moderará este conversatorio. Hola David, bienvenido. Gracias, Pamina. Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes a los que estamos aquí al otro lado del charco. Es un placer, es un gustazo estar aquí con vosotros moderando este primer encuentro de startups en el vertical de la movilidad. La verdad es que el panel de participantes tiene un nivelazo. Hay representantes de varios países, todos con un currículum excelente. Y bueno, yo espero que no solo hablemos de cosas muy interesantes, sino que al final lleguemos a grandes conclusiones, que seamos capaces de ponernos retos de futuro y que, como se dice un poco en estos encuentros de startups, pues vamos a hacer que algo suceda, ¿no? Vamos a hacer que pasen cosas. Y bueno, pues para no entretenernos más, porque hay muchos temas que tratar, voy a pasar a presentar a cada uno de los participantes en este primer encuentro. Primero de todo, pues voy a presentar a los representantes de Colombia. Tenemos con nosotros a América Castiblanco, que es la vicepresidenta de Aceleración y Emprendimiento en Impulsa, que es la agencia de emprendimiento e innovación del gobierno colombiano. Buenos días, América. Buenos días, David. Muchas gracias por esta invitación tan chévere, o sea, reunirse con varios países para pensar, para dar como las apuestas y los ejemplos que tiene cada uno, ¿cierto? En movilidad, en lo que se está haciendo en emprendimiento e innovación. Como bien lo dijiste, Impulsa es la agencia de innovación y emprendimiento de Colombia y desde Impulsa tenemos un sueño y es ser como el mejor lugar de Latinoamérica para emprender. Hemos hecho, digamos, como un esfuerzo chévere en políticas. Ahorita estamos cursando una ley de emprendimiento como para actualizar todo este tema de regulación. Ayer salió el COMPES de emprendimiento, que también pues, es un estudio pues, nuevo, actualizado de lo que se necesita en el ecosistema y de cómo se comprometen las distintas instituciones. Y pues nada, tenemos varios programas de apoyo para emprendimientos y tenemos más de 1.300 emprendimientos. Entonces, pues en este panel daré algunos casos que tenemos y pues bienvenida como la discusión con mis compañeros. Muchas gracias a Paula, Joaquín, a Pamina. Entonces aquí estamos presentes. Muchas gracias. Gracias, América. Y también de Colombia está Ana María Posada, que es profesional del equipo técnico de estrategia Valle del Software de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Ana María, bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. Vengo entonces de parte de la Alcaldía de Medellín, específicamente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial. Nosotros tenemos pues a cargo todos los programas relacionados con emprendimiento y el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad. Entonces ahorita más adelante pues les estaré contando un poquito sobre la estrategia del Valle del Software que esperamos pues alcanzar con esta estrategia y contarles también ejemplos de empresas y emprendimientos de la ciudad que están trabajando por la movilidad. Gracias. Gracias, Ana María. Y representando a México está José Manuel Serrano, que es el CEO de Startup México. Buenos días, José Manuel. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí compartiendo este panel con mentes tan brillantes de toda América Latina y de Europa. Pues efectivamente yo soy el CEO de Startup México. Startup México es una iniciativa privada que surge en el 2014 aquí en México, que nos especializamos justamente en impulsar y desarrollar ecosistemas de emprendimiento e innovación. Primeramente arrancamos a nivel nacional y hoy afortunadamente ya estamos entrando
en colaboraciones en otros países como Costa Rica, Perú, Argentina, ya andamos en pláticas por allá, también en Colombia, etcétera. La verdad es que estamos muy contentos de poder apoyar en este ecosistema que yo creo que hoy más que nunca es cuando necesitamos impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? De startups, de emprendimientos y de este tipo de foros. Para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes. Y bueno, nosotros prácticamente somos una aceleradora que opera en todas las etapas de emprendimiento, ¿no? Desde etapas semilla, incubación, preincubación, aceleración, internacionalización, inversión. Tenemos un fondo de inversión hermano que es Dux Capital. Y bueno, la verdad es que el ecosistema Startup México es bien grande, pero siempre está en toda la disposición de colaborar y de interactuar con otras iniciativas, que es lo que nosotros siempre estamos buscando. Y bueno, pues muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Gracias, José Manuel. Brasil, tenemos con nosotros a Lana Dion, que es analista de productividad e innovación de la Agencia Brasileira de Desenvolvimiento Industrial y que tienen un proyecto que es Conecta Startup Brasil. Buenos días, Lana. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Perdón por mi español, espero que comprendamos lo que yo tengo a decir y estoy muy animada por este día. Bueno, Lana, tranquila, si no hablamos portuñol, ya sabes que si no nos podemos entender. Por parte de Chile, como director de Corfo Metropolitana, está con nosotros Álvaro Undurraga. Buenos días, Álvaro. Hola, buenas tardes. Bueno, y contento, feliz de poder acompañarlos. Bueno, represento a Corfo. Corfo es una institución que ya tiene 81 años. Nosotros, digamos, es de nosotros Startup Chile. Pero también vengo con otro sombrero, que es ser presidente de C Santiago Ciudad Inteligente, que es un plan estratégico de ciudades, y en torno a eso quisiéramos hoy día conversar un poco de la línea movilidad y de todos los instrumentos que tiene Corfo, ya que Corfo es la gran agencia de emprendimiento y de fomento que tiene Chile, dependiente del Ministerio de Economía. Muy bien, Álvaro, pues muchas gracias y luego tendremos oportunidad de conocer más en detalle todo lo que estáis haciendo ahí en Chile. Y por parte de Argentina tenemos dos personas. La primera es la presidenta de ASETEC, la Asociación de Emprendedores Tecnológicos de Córdoba, que es Paula Gialdi. Hola, Paula, ¿qué tal? Hola David, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Yo soy presidenta de ASETEC. ASETEC es, como vos bien lo decías, la Asociación de Emprendedores Tecnológicos de Argentina, pues de Córdoba estamos expandiéndonos al resto de Argentina. Somos una comunidad de emprendedores tech, una ciudad de emprendedores para emprendedores. Somos una asociación sin fines de lucro que nos vinculamos, obviamente, tanto con el gobierno como con las empresas, y nucleamos hoy a la mayor comunidad de emprendedores tecnológicos y tenemos como propósito exponenciarlos desde Argentina hacia el mundo. Muy bien, gracias Paula. Y también acompañando a Paula está Joaquín Di Mario, que es uno de los fundadores de ASETEC y que es un representante de ese emprendimiento argentino, ya que es también el CEO de una startup que se llama Wallaby. Hola Joaquín, buenas tardes. Hola David, buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá y compartir la experiencia con todos ustedes. Vengo, como vos dijiste, con Paula en representación de ASETEC y particularmente hoy mi foco está puesto en una startup de movilidad, Mobility as a Service, que es Wallaby, que integra rutas y horarios de transporte público, micromovilidad y servicios de ride-hailing. Así que bueno, aportar en lo que pueda desde nuestro lugar para que esta charla sea realmente linda. Muy bien, muchas gracias Joaquín, contamos contigo. Y bueno, y ahora ya presento a los representantes de España. Está con nosotros Agustín Beaza, que es el director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups. Agustín, buenas noches, porque aquí ya es de noche, entonces ya pasamos al buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bueno, pues nada, encantado de formar parte de esta
este conversatorio. Hacía tiempo que no estaba en un conversatorio, después de una época en la que yo vivía permanentemente en conversatorios con compañeros y compañeras en América Latina. Bueno, la Asociación Española de Startups, yo soy el director de Asuntos Públicos. Yo aquí soy un poco una rara avis, porque yo siempre cuando empiezo alguna charla en una incubadora o una aceleradora, lo primero que digo es que yo no soy emprendedor, y lo siguiente que digo es que voy a hablar de asuntos públicos, y entonces la gente me mira raro diciendo, entonces, ¿usted qué hace aquí? Siempre. Pero bueno, la Asociación Española de Startups es una asociación que se creó hace 5 años, que actualmente cuenta con 450 startups y emprendedores. Somos también un poco un agente, digamos, un poco raro en el sentido que no somos ni una aceleradora, ni somos una incubadora, ni somos un hub de innovación. Somos una asociación sin ánimo de lucro que representa los intereses de las startups españolas y que tiene como principal misión mejorar la regulación en nuestro país para que sea más fácil impulsar y desarrollar startups y hacerlas crecer. Básicamente ahora mismo aparte de los contactos que lógicamente tenemos a nivel de gobiernos, partidos políticos y otro tipo de instituciones y agentes del ecosistema emprendedor, nosotros, nuestro leitmotiv, como digo yo a veces, es que haya una ley de startups específica en nuestro país. En Europa no hay ningún país que tenga una ley de startups y eso tiene una serie de consideraciones que sería muy largo de contar. Y actualmente el actual gobierno ya está desarrollando, ya tiene un primer borrador de ley de startups y confiamos en que a lo largo del año que viene podamos tener una ley de startup ambiciosa y acorde, digamos, a las necesidades de los emprendedores. Pero bueno, hablaremos de eso y de movilidad en los sucesivos turnos de intervención. Muchas gracias. Gracias. Y por último, Sergio Díez, que es el director de un hub de movilidad, Connected Mobility Hub, aquí en España. Sergio, buenas tardes. Sergio, no parece que... Sergio. ¿Me oís ahora? Ahora te oímos, ahora te oímos. Me oís y me veis, ¿no? Vale. He oído un pequeño corte. Bueno, encantado de estar con vosotros, agradecer a Traffic la invitación. Os conozco a muchos de vosotros, así que estamos en familia. Nosotros creamos el Hub, que básicamente es un ecosistema de innovación hace ya algunos años, en 2014, y básicamente veíamos, viniendo de la industria, del automóvil, de la movilidad en general y también de la parte de startups y de inversión, pues veíamos un poco esa necesidad, ¿no?, de innovación en este sector, donde siendo un sector tan tradicional, pues veíamos que había realmente un problema, ¿no?, para innovar rápido. Al mismo tiempo, pues estábamos viendo startups, empresas, digamos, jóvenes, disruptivas, que con la tecnología estaban haciendo maravillas y que de alguna forma eso había que ponerlo en valor. No solamente la startup por la startup, sino introducir toda esta innovación en todos los procesos, ya sean de los corporate, de las ciudades y demás. Entonces, el Hub nació así. Trabajamos principalmente en España y en Europa, en el sur de Europa, y también hemos hecho algunas cosas en Latinoamérica. Trabajamos en diferentes verticales. Uno principal es con las grandes empresas, lo que es el corporate venturing. Pues básicamente les ayudamos a introducir toda esta innovación dentro de sus procesos, servicios o productos, pero también a generar nuevos modelos de negocio, nuevos venturing, nuevas startups con los que ellos también desarrollan, ¿no? Aparte de la parte de inversión, donde ellos también pueden invertir en startups. Al mismo tiempo, intentamos articular proyectos de cambio en las ciudades, es decir, presentar en las ciudades innovaciones que junto con su ecosistema local, ¿no?, de movilidad, pues pueden introducir para acelerar ese cambio y adaptarse, pues, a las nuevas zonas de bajas emisiones, todo lo que tiene que ver con el Mobility as Service, la movilidad multimodal, ¿no?, que hablaba también Joaquín, lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, el Last Mile Delivery o simplemente la parte de movilidad de la Smart City, ¿no? Entonces, les ayudamos a conformar proyectos donde vayan acelerando todo esto. Participamos en el mayor proyecto de innovación en movilidad europeo, que se llama EIT Urban Mobility, que acaba de arrancar y durará más de 10 años.
donde hay una parte de financiación europea y otra parte de grandes players europeos, pero donde también tienen cabida, por cierto, startups latinoamericanas. En Latinoamérica hemos llevado algún programa de aceleración a Latinoamérica y hemos llevado alguna startup también a Europa, ¿no?, dentro de este programa. Y luego tenemos una pata de inversión que es fundamental, que representa el capital para el crecimiento, de Business Angel, de Corporate Venture Capital y de Venture Capital, que al final son los que inyectan, ¿no? Pues, básicamente, para que tengáis una idea, colaboramos con en torno a 150 startups de estos verticales de movilidad, tenemos contacto con más de 200 empresas y luego habrá un pool también de unos 150 inversores muy activos, ¿no?, en todo esto. Así que nada, encantado de estar Muy bien, Sergio. Pues bueno, ahora ya que nos conocemos todos, nos habéis contado de manera breve y resumida lo que hacen las organizaciones que representáis. Aquí en este encuentro de startups estamos muy focalizados en ese vertical de la movilidad, ¿no?, en esa transformación, ese cambio a esa movilidad más sostenible, esa movilidad más segura, más limpia, que se ha convertido en un elemento importantísimo en la gestión de las ciudades, ¿no? Al final, en el ecosistema de las startups, hay una serie de problemáticas que son comunes a todas las startups, pero cada uno de los verticales, y en concreto el de movilidad, pues tiene unas especificaciones y unas problemáticas diferentes al de otros verticales. A mí me gustaría ahora aprovechar que estáis aquí cada uno de vosotros para que nos dieseis esa visión más aterrizada en ese vertical de la movilidad, es decir, cómo veis, de qué manera en vuestros países, en vuestras agencias y organizaciones, cómo veis la importancia que están teniendo las startups relacionadas en el vertical de la movilidad, en ese cambio, en esa innovación que se está produciendo en las ciudades. Y de paso, como va un poco en el hilo, que si tenéis algún caso de alguna startup de éxito, alguna buena práctica que queráis destacar y que queráis compartir con todos nosotros. Entonces, si os parece, como repito, somos muchos, vamos un poco en orden. Si te parece, América, pues te doy la palabra a ti, que has sido la primera a intervenir, y nos cuentas un poco tu visión de esa aportación de las startups en el vertical de la movilidad en tu país. Gracias, David. Pues nosotros nos pusimos a investigar un poquito cuáles era como el comportamiento de las startups que nosotros tenemos y giraban en torno a plataformas logísticas, digamos, para organizar un poco todos los temas de envíos que pues con el COVID y con la pandemia creo que digamos que esto no es solamente de Colombia, se incrementó mucho más. Giraban en torno, por ejemplo, a vehículos eléctricos, tanto carros como bicicletas, y giraban en torno, por ejemplo, a otras soluciones alternativas, como compartir el carro, como compartir taxis y como, digamos, organizar un poquito mejor la logística. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una startup que se llama Lola Te Mueve. Es una startup de triciclos eléctricos, precisamente que le ayuda a las empresas a movilizar sus mercancías, y ella está enfocada, digamos, en la reducción, digamos, de contaminantes. Entonces, yo creo que en las iniciativas que surgen de Colombia, pues analizamos todas las que tenemos, giran en torno a eso: plataformas logísticas, carros eléctricos, reducción, digamos, de CO2, y tenemos, digamos, esas historias. Ahora, digamos que particularmente de Colombia, ¿qué ha pasado con la pandemia? Que el uso de la bicicleta como, digamos, herramienta, digamos, de movilización se ha incrementado, incluso vías que eran autopistas, digamos, que principales de ciudades como Bogotá, se les crearon el bicicarril, digamos que ya casi permanente. Entonces, se ha dado, digamos, que la condición de la pandemia para el sector de movilidad ha sido muy favorable, ¿cierto? De buscar alternativas, de buscar, digamos, nuevas formas, porque ustedes saben que incluso la movilidad con bicicleta, pues digamos que no afecta tanto, digamos, el COVID o las enfermedades. Entonces así se está moviendo un poco y las oportunidades son muchas. Muy bien, América. Entonces, ¿tú consideras que la pandemia realmente ha acelerado estos cambios, ¿no? Ha puesto en marcha Sí. más
a estas Sí, startups. les ha dado impulso. De hecho, digamos que cuando estábamos analizando los datos, nosotros tenemos, por ejemplo, Movilizarte, que es transporte, y digamos que son casos bellísimos. Este de Movilizarte, por ejemplo, es transporte adaptado para personas en discapacidad, Logistic, Lola Te Mueve, Wheels, todas ellas incluso han incrementado sus ventas. Están en Bogotá, están en Medellín, están, digamos que en las ciudades principales, pero el dato curioso es que a pesar de la crisis, han repuntado en sus ventas y en sus posibilidades. Eso es un comportamiento que nos pareció interesante. Muy bien, gracias. Ana María. Bueno, entonces, como les mencioné al inicio, para contarles pues en relación al Valle del Software y los temas relacionados pues también con la movilidad, pues no sé si todos saben que Medellín es la segunda ciudad de Colombia pues en importancia económica y política, y nos encontramos ubicados en el Valle de Aburrá, en un área metropolitana con otros 10 municipios. Entonces tenemos unas particularidades en temas de movilidad, porque tú puedes vivir, por ejemplo, en Envigado, pero trabajar en Medellín y así sucesivamente. Y esta particularidad implica que tenemos una entidad que se llama el área metropolitana, que es la encargada pues como de hacer las mediciones de cómo está nuestra calidad del aire, cómo está nuestro medio ambiente, entre otros temas pues relacionados. También quería destacar pues que Medellín es la única ciudad colombiana que tiene un sistema de transporte masivo, seguro, limpio e integrado. Pues tenemos un sistema metro que cuenta pues con diferentes mecanismos como Metrocable, Metroplus, que son buses pues articulados, también buses integrados que permiten pues que las personas puedan llegar efectivamente al metro, también pues buses privados, también contamos con un tranvía en el centro de nuestra ciudad y con una estrategia pues de bicicletas que se llama Encicla. Todo eso es muy importante para la movilidad de la ciudad, pero seguimos teniendo pues retos frente a esto, además de necesidades pues de bajar esas partículas en nuestra calidad del aire y que podamos pues efectivamente respirar todos un mejor aire, independiente pues de si las emisiones son de fuentes fijas o de fuentes móviles. Contándoles ahora un poquito sobre la estrategia del Valle del Software, en este momento con nuestro nuevo plan de desarrollo Medellín Futuro, buscamos cambiar la vocación económica de nuestro territorio, queremos aprovechar las oportunidades que se presentan pues globalmente a partir de la educación, la innovación y el emprendimiento. También pues que aprovechemos precisamente las necesidades del mercado, las necesidades de nuestra ciudad y las fortalezas que hemos desarrollado a través del tiempo como ecosistema de emprendimiento y sobre todo también como ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que es reconocido también mundialmente para que podamos potenciar, sofisticar y diversificar pues, la economía de nuestra ciudad precisamente a través de la apertura de esos nuevos escenarios y la generación pues, de miles de empleos asociados a la economía digital y a la cuarta revolución industrial. Entonces vamos a estar haciendo unas inversiones muy fuertes en temas de reconversión del talento humano de la ciudad y reentrenamiento, y todos los temas también pues de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, porque pues somos conscientes que tenemos que llevar eso que ya hemos logrado a otro nivel, que los sectores tradicionales pues puedan mejorar su productividad, competitividad y llegar a nuevos mercados a través pues de la internacionalización, que podamos tener datos en tiempo real y generar valor público con estos datos, además pues de todos los temas de inglés. Y para contarles un poco sobre ejemplos puntuales pues de emprendimientos y empresas de la ciudad, en nuestro ecosistema de emprendimiento y como Secretaría de Desarrollo Económico implementamos diferentes programas y proyectos en toda la etapa pues, del proceso de emprendimiento, desde preincubación, incubación, aceleración y consolidación. Y el primer emprendimiento que quiero pues, mencionar es un emprendimiento que nació en el año 2012, se llama InMotion Group, que es pues ellos se denominan un Think Lab de movilidad, donde ellos básicamente ayudan a sus clientes a comprender y optimizar la movilidad de las personas y de las cosas, y lo hacen a través pues, del análisis de datos, toman toda la data que se necesite, ya sea de una ciudad, de una empresa, para poder analizar cómo se mueven las personas y las cosas.
luego analizar desde el portafolio de productos y servicios que ellos tienen disponible cuál es la mejor oferta que se puede articular según esas necesidades de movilidad, y además te ofrecen la oportunidad de que puedan, pues ellos te operan y monitorean todo ese sistema o todo ese portafolio que ponen en acción para que las empresas pues, y las ciudades se puedan enfocar realmente en lo que es como su propuesta de valor. Con ellos, pues ellos han pasado por todo nuestro proceso de emprendimiento, tuvieron la oportunidad de participar y ser ganadores del concurso de Capital Semilla en el 2013, donde recibieron incentivos económicos y acompañamiento. También fueron beneficiarios de otro programa que se llama Parque en el 2014, y ya para el 2016 estaban en el programa de aceleración empresarial. Y pues destacar que este año fueron ganadores de Smart Cities Startup en julio, y pues bueno, es una de las empresas para que la busquen pues en internet, InMotion Group. Y también quiero destacar otro caso que nació específicamente este año, fue lanzado inclusive en medio de la pandemia, y es una empresa que se llama Moomerang, M-U-V-E-R-A-N-G, Moomerang, que la denominan pues como el futuro de la movilidad. Es una empresa que nace a partir de pues, la asociación de 3 grandes empresas reconocidas en el país, que son Bancolombia, Celsia y Sura, y lo que básicamente pues, buscan es que los ciudadanos se puedan mover libremente y sin fricción, y precisamente contribuir a ese desarrollo de ciudades sostenibles, que pues cambiemos la forma como nos movemos por la ciudad, que sea una forma pues más amigable con el medio ambiente, y que al mismo tiempo pues sea más rápida y eficiente para las personas y para las empresas. Entonces, ¿qué es importante pues destacar de esta empresa? Ellos tienen diferentes servicios que están prestando. Uno que se llama Moomerang Activa, que es para empresas. Básicamente, pues la empresa selecciona como un tipo de plan y los vehículos que les sirven, y ya pues pueden acceder a los colaboradores de la empresa, pueden acceder a esos vehículos y facilitar pues como esas operaciones internamente. Tienen otro programa que se llama Moomerang Impulsa, que ya es para las personas. Entonces las personas simplemente deciden si quieren una suscripción mensual o si quieren pues como alquilar un vehículo eléctrico por uso, y van a sacar otro servicio al mercado que se llama Boomerang Conecta, donde tú ya puedes encontrar alternativas de desplazamiento más eficientes, económicas y fáciles de operar. Entonces tú vas a poder solicitar, reservar o compartir un vehículo en los desplazamientos corporativos. Y ya esos eran pues como los casos de ciudad que les quería compartir. Muy bien, Ana María. Bueno, José Manuel, ¿y cómo está en México la aportación de las startups a este vertical de la movilidad? ¿Cómo realmente están colaborando en esa mejora de la movilidad en una ciudad tan complicada como es Ciudad de México, que me ha tocado vivir muchas veces? Sí, correcto. De hecho, la verdad es que acá el tema de la movilidad es un tema que urge y que es de interés público, ¿no? Y también obviamente de interés social, porque de hecho, pues la calidad de vida disminuye mucho simplemente por el tema del transporte, el tráfico, el traslado, ¿no? La zona conurbada, Ciudad de México, Estado de México, se realizan alrededor de 16 millones de viajes diarios en transporte público. Y se hablaba de que el promedio de traslados son de 3 horas, ¿no? Entre ir y venir al sitio donde tú vas. Entonces estás hablando prácticamente de una parte muy importante de tu día a día. Y bueno, la realidad es que las soluciones que han surgido pues han salido en 2 vertientes, ¿no? Estas soluciones que vienen de startups, como es el caso de Urban o de Conduce, ¿no? Que te permiten alternativas de movilidad en corta distancia, ¿no? Este tema de las motos eléctricas, donde a través de una membresía, pues tú puedes simplemente trasladarte en distancias relativamente cortas de manera mucho más amigable en términos ambientales.
y mucho más barato y pues también mucho más rápido, ¿no? Pero también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Que son estos productos, estos servicios, estas iniciativas que se tienen que trabajar a nivel público, donde aquí es justamente donde, además de lo que hacemos como Startup México, de apoyar estas startups que van de cara a la sociedad, ¿no? Y que es mucho más fácil también a veces implementar ciertas soluciones, como es el caso de Conduce, ¿no? Algunos, este tema de los scooters, ¿no? Por ejemplo, el caso de Green, que no les fue del todo bien, ¿no? Porque la gente, la cultura mexicana no está del todo preparada, ¿no? Para poder ocupar este tipo de soluciones y Green tuvo que salir del mercado, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que justamente hablábamos, ¿no? Que estas startups tienen que entender perfectamente el contexto en donde van a iniciar este tipo de proyectos y conocer la cultura y demás, pues para saber si van a tener los impactos que requieren, ¿no? Y Startup México es parte de lo que los ayudamos, ¿no? A entender justamente estas necesidades y estos contextos locales que para validar, ¿no? Y entender cómo va a operar este tipo de soluciones. Y por el otro lado, también respaldamos a startups que proveen de servicios a instituciones públicas, ¿no? Instituciones ya mucho más grandes que a veces es un tanto difícil, al menos acá en México, ¿no? Que las startups puedan ser proveedoras de este tipo de servicios a nivel de gobierno, porque obviamente ellos lo entienden como que hay un alto riesgo. Entonces, justamente Startup México entra a arropar este tipo de proyectos, ¿no? Ahorita tenemos una startup que se llama MG Talento, que ellos están desarrollando un proyecto, pues ya van muy avanzados con el Mexibus, que es uno de los medios de transporte más grandes a nivel nacional, ¿no? Que de hecho es un modelo que está basado en el modelo colombiano de Transmilenio, ¿no? Fue un modelo tan exitoso que se buscó replicar, pero obviamente hay que entender la naturaleza también de donde se va a tropicalizar este tipo de proyectos. Y bueno, adicional a toda la base de soluciones de tecnología que ya se implementan, ¿no? El monitoreo de distancias, posicionamiento, tráfico, traslados, tiempos y demás. Este startup justamente está desarrollando soluciones muy puntuales sobre particularidades que tiene México, ¿no? Desafortunadamente, el nivel de incidencia delictiva en el transporte público en México es muy, muy alta, ¿no? Seguramente por ahí les ha tocado ver estos videos virales de las reacciones de la gente con los asaltantes, ¿no? Que desafortunadamente tenemos acá en México. Y bueno, ellos, por ejemplo, están aprovechando todo este ecosistema de soluciones y de tecnología y están trabajando con tecnología de Amazon y de IBM para que se puedan identificar ciertas palabras clave que inmediatamente detone una alerta que está conectada a un centro de monitoreo y videovigilancia que es el C5 aquí en México. Entonces, los choferes o los pasajeros desde su celular con una aplicación pueden detonar un botón de pánico, ¿no? O con una palabra clave que ellos definan, en automático se manda una alerta y entonces ahora sí la videovigilancia empieza a monitorear la unidad porque también está conectada por GPS. Entonces, la realidad es que hay muchas tecnologías que ya existen, ¿no? Y es muy interesante el cómo se integran y a partir de esta integración, cómo surgen aplicaciones muy específicas, ¿no? Que puedan resolver necesidades muy puntuales que si bien tienen que ver con temas de movilidad y calidad de la vida de las personas, pues también tienen que ver con otros factores como el tema de seguridad, ¿no? Que es súper relevante, digo, sabemos, muchos de ustedes saben que, pues, que el tema de ciudades inteligentes, pues no solo es un tema de movilidad, sino hay muchos otros temas alrededor de, y bueno, es parte de lo que nosotros, Startup México, justamente soportamos a estas startups desde el punto de vista corporativo institucional, les damos ese respaldo de confíen en estos proyectos, son proyectos con los que están trabajando con nosotros, y si ustedes buscan el respaldo de una empresa pues mucho más grande que les dé confianza como gobiernos, es donde precisamente nosotros también entramos, ¿no? Algunas iniciativas que tenemos con algunos estados, ¿no? Hackatones, donde sacamos obviamente necesidades o retos muy puntuales, también nosotros les ayudamos a detonar este tipo de actividades y de ahí vamos acompañando a ciertos proyectos o emprendedores en el camino, pues obviamente para proyectarlos a nivel comercial, a nivel también de difusión, pero pues obviamente nos interesa mucho el tema comercial y de inversión porque pues estos emprendedores y estas startups, si bien todos los que somos emprendedores amamos lo que hacemos, pues también necesitamos comer y crecer, ¿no? Entonces, pues obviamente necesitamos apoyar y soportar en términos de negocio a todas estas startups. Y bueno, pues prácticamente Startup México no solo trabajamos en esta vertical, la verdad es que nosotros trabajamos en muchísimas verticales, depende mucho la región y la zona donde se encuentre. Ciudad de México, pues ustedes lo saben, es una ciudad mucho más
pobladas a nivel mundial. Y bueno, este reto de la movilidad es día a día, no es un reto que ya tenemos hoy, es un reto inmediato, y afortunadamente existen muchas startups que están apoyando en solucionar este tipo de cosas, y algunos gobiernos empiezan a abrirse también mucho más a este tipo de iniciativas, pero pues que requieren también el respaldo de un organismo, una institución mucho más reconocida y grande atrás de estos emprendedores, que les permita obviamente acompañarlos en este proceso y bueno, empezar a aportar en este sentido, ¿no? Muy bien, José Manuel, has comentado ahí dos temas de la importancia de esa colaboración con las corporate, ¿no? Con las empresas privadas que puedan dar respaldo a esa innovación, y luego pues esa labor tan importante que hacéis dando respaldo a las startups en su relación con las administraciones públicas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la movilidad, donde realmente la movilidad está legislada y regulada por instituciones públicas, y a veces incluso para las grandes corporates, para las grandes empresas, se les hace complejo esa interacción, ¿no? No queramos imaginarnos lo difícil que es si no estuvieseis vosotros para las startups, ¿no? Y Lana, y en Brasil, tú que representas una agencia pública, ¿no? de desarrollo, ¿le dais ese soporte a esas startups en el vertical de la movilidad? ¿Estáis viendo realmente una necesidad y una demanda por parte de startups del vertical de la movilidad de ese apoyo? Bueno, gracias. Bueno, primeramente yo quería hablar un poco sobre ABDI, que es la Agencia Brasileira de Desarrollo Industrial. Y nuestro objetivo es la promoción y estímulo de la transformación digital y adopción de nuevas tecnologías en nuevos modelos de negocios del sector productivo brasileño. Actuamos con innovación y mejor calificar políticas públicas y acciones estratégicas para mejorar la competitividad de la economía brasileña y los desafíos de esa era digital. También actuamos con las tecnologías de la industria 4.0. Bueno, específicamente en startups, nosotros tenemos dos acciones, dos programas. Uno que actúa con Startups Early Stage, que es el programa Conecta Startup Brasil, que es una joint venture, es una parcería con el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovaciones de Brasil y ABDI. Y promovemos el desarrollo de startups, de equipos que tengan condiciones de se tornar startups. De entre ellas trabajan con grandes empresas y tenemos algunas de movilidad. Esto es en early stage. Del otro lado, trabajamos en una metodología propia, que es el Programa Nacional Conexión Startup Industria, que mapeamos las demandas de innovación de la industria brasileña. Hacemos un scout, un screening de competencias, tecnologías de startups capaces de desarrollar pruebas de concepto con estas industrias. Nosotros premiamos esta conexión entre startups e industrias con un premio de 80.000 reales. Bueno, yo no sé, creo que hoy sería en torno de $20.000 para desarrollar una POC, una prueba de concepto, en 4 meses. Nosotros utilizamos metodologías ágiles, acompañamiento en cada etapa del proceso de aproximación entre startups e industrias para garantir que efectivamente la innovación aconteça. Bueno, nosotros tenemos ahí ya 2 ediciones del programa Conexión Startup Industria con grandes resultados, con el ROI de 2:1, que ha retornado a la economía cada real investido por ABDI, 2 reales han retornado para la economía. Y específicamente a BDI tenemos un proyecto con el Parque Tecnológico de Itaipú. Nosotros hemos comprado vehículos eléctricos del Parque Tecnológico, un Twizy de Renault, y hemos desarrollado conjuntamente un software, Movi,
para compartir vehículos eléctricos para instituciones públicas. Y este proyecto está actualmente siendo testado aquí en Brasilia, con 16 vehículos siendo utilizados en Brasilia, en Downtown Brasilia. Nosotros tenemos la explanada de los ministerios y todos están utilizando este software con esos vehículos de forma gratuita en este momento. Hemos realizado también con la misma metodología de Startup Industria una edición focada en electrificación en carros eléctricos, en vehículos eléctricos, que llamamos de Startup Studio. Nosotros hemos buscado empresas grandes, todo tipo de empresas, para mapear cuáles son los desafíos de electromovilidad, como llamamos, de los vehículos eléctricos aquí. Y déjenme buscar aquí los ejes que hemos encontrado para la electromovilidad. Un rato. Bueno, los ejes, ellos están entre formación de profesionales, acumuladores de energía, powertrain, baterías, vehículos eléctricos y otros modelos de negocio. Hemos buscado con esta metodología desarrollar startups que pudiesen atender el mercado de movilidad en Brasil. Hemos encontrado soluciones de compartir vehículos por georreferenciamiento, retrofit power de baterías de litio, otros sistemas de placas fotovoltaicas para aire acondicionado en ónibus y otras iniciativas, otros modelos de negocio fantásticos en movilidad, en electrificación de carros eléctricos. Nosotros estamos ahorita terminando la segunda edición del programa Conexión Startup Industria y no hemos encontrado ninguna demanda específica para movilidad. Pero estamos buscando hay otras alternativas, apoyando las asociaciones de movilidad en Brasil por medio de leyes de innovación, buscando nuevas políticas públicas. Estamos buscando parcería con otros países también para aprender cómo han hecho con la movilidad. Gracias. Muy bien, Lana. Muchas gracias. Y antes comentábamos un poco la dificultad, ¿no?, que hay en esa relación con las administraciones públicas, ¿no? Y Álvaro, pues cuéntanos tú, que representas también una agencia de gobierno, ¿cómo ves la importancia de ese papel de las startups en esa aceleración del proceso de transformación de la movilidad? ¿Cómo lo estás viendo ahí en Chile? Bueno, yo personalmente lo veo como una oportunidad. Yo fui concejal de Santiago en 2 oportunidades antes de estar en este cargo, así que tengo una mirada territorial bien importante y creo que he logrado hacer un aporte un poco en llevar esa energía del emprendimiento a buscar soluciones de la ciudad. Y lo que hemos hecho un poco, toda la actividad que hace Corfo, que es mucha, tratar de centrarla en nuestro plan estratégico, que es Santiago Ciudad Inteligente, sacar cosas de Startup Chile, sacar cosas de todos los subsidios que da Corfo. Corfo tiene más de 140 tipos de instrumentos de financiamiento a distintos tipos de emprendimiento o de proyectos, sean ya cosas que están escalando o muy pequeñas, y las tratamos de ordenar en un ecosistema Smart City, donde tenemos cerca de 220 empresas en distintos, digamos, niveles de desarrollo, y donde principalmente lo que hacemos es enfocarnos a que sean soluciones para los dolores de la ciudad, ¿no?
Y ahí quisiera nombrar algunas cosas que hemos trabajado. Voy a dejar varias, digamos, ahí en el tintero, pero algunas cosas que son importantes. Santiago tomó una decisión de tratar de transformar su parque de buses a buses eléctricos, ¿no es cierto? Hay un parque que ya supera más de los 1000 unidades de buses eléctricos, que entiendo que es una de las más grandes de Latinoamérica, pero tenemos ahí un gap, una dificultad, que es qué hacer con los buses antiguos. Entonces hay una empresa que se llama Reborn Electric, que tiene un financiamiento de Corfo, que lo que hace es tomar un bus antiguo y transformarlo eléctrico a un costo súper accesible. Ese sería una startup que me gustaría destacar. Hay otras cosas que se repiten con ciudades, por ejemplo, compartir el auto. También tenemos una startup que es Allride, donde, bueno, por tema COVID se ha visto un poco detenido el crecimiento de ese tipo de empresa. También tiene una mirada, alguien nombraba por ahí, que lo que hacen es unirse a empresas o instituciones, cosa que todas las personas de esa institución puedan compartir el auto. También hicimos un piloto con una empresa que se llama Streetflow respecto a las cámaras de tránsito de la ciudad, pudieran leer la cantidad de bicicletas que estaban pasando en ciertos sectores. Ese proyecto también fue un piloto que nosotros financiamos y que esperamos que crezca, pero hoy día se ha hecho cada vez más importante porque mucha gente se subió a la bicicleta en torno a la pandemia, por muchos motivos, por una cuestión sanitaria, pero también por las dificultades que se han creado en estos momentos. Otro proyecto que también me parece interesante, que tal vez es un poquito distinto a los que ustedes han nombrado, es el OTUC, que es el Observatorio de Transporte Urbano de Carga de la región metropolitana, que es un proyecto que hicimos con la Universidad Andrés Bello de Chile, y que tiene que ver con poder mostrar cómo se mueven los camiones de entrega de despacho dentro de la ciudad. Es un fenómeno, ¿no es cierto?, que está pasando en todas nuestras ciudades, y nuestras ciudades no estaban preparadas para la cantidad de camiones que se están moviendo y la cantidad de mercaderías que se están moviendo. Y en eso hemos hecho estudios en zonas específicas también de la región metropolitana, y hemos tratado de que se genere una suerte de observación de qué es lo que está pasando con este tipo de tráfico. En Chile han pasado cosas, no sé si habrán pasado en otras regiones, pero que yo considero que son un poquito excepcionales. Aquí, por ejemplo, el Cyber Monday se tuvo que cambiar de día porque en realidad los paquetes estaban llegando posterior a la Navidad, por la gran cantidad de venta que tenía, digamos, ese día de venta en específico. Entonces, nosotros hemos querido, digamos, estudiar también lo que pasa en torno a la movilidad de paquetes y la cantidad de tráfico nuevo que se está generando, donde las ciudades lamentablemente no estaban lo suficientemente preparadas. No hay legislación, los edificios no tienen espacios específicos para recibir los paquetes, ni tampoco hay estacionamientos especiales, cosa que estamos tratando de fomentar. Ahora, la relación de lo público con lo privado, bueno, Corfo se dedica un poco a eso, que el privado pueda tener un apoyo público para hacer un emprendimiento, pero sí un tema que es súper interesante es ver hasta qué punto el gobierno, los estatales, son capaces de ir tomando estas tecnologías. Yo a veces siento que el público, la ciudadanía en general, es mucho más rápido que el Estado en tomar ciertas tecnologías, y en eso tal vez hay un desafío. Nosotros tratamos de hablar con todos los alcaldes, con el gobierno regional, para que asuman ciertas tecnologías, pero no siempre tenemos la suficiente suerte o la mirada, digamos, de querer invertir en ciertas tecnologías. A veces hay un cierto sesgo de mantener ciertas tecnologías antiguas. Hoy día el COVID nos ayudó para empujar ciertas tecnologías que eran vistas un poco por los departamentos de las alcaldías como algo demasiado distinto, pero no solamente en movilidad, sino que en otras áreas que vemos también de ciudades. Muy bien, Álvaro. Pues la verdad es que comentas que el COVID, lo único bueno que nos ha traído es que nos ha obligado a esa transformación, ¿no? Ha acelerado ese proceso de transformación.
Y bueno, ahora me gustaría que Paula y Joaquín, pues un poco siguiendo en esa línea, ¿no? que entiendo pues esa presencia importante de las startups de movilidad en la aceleración del cambio, pero al final todas las conversaciones, todas las participaciones de los colegas pues van un poco en la línea de esa dificultad de esa colaboración público-startup, ¿no? Al final el mundo de la movilidad es un mundo que está muy concentrado en el ámbito urbano. El ámbito urbano exige de una regulación, hay unos legisladores, unos reguladores, y como decía Álvaro, la tecnología, el mercado va más rápido que las administraciones públicas, ¿no? Entonces me gustaría un poco que me dieseis esa visión un poco de vuestro país, de Argentina, de vuestra asociación de ASETEC en este sentido, ¿no? Esa participación y esa importancia de las startups en esa aceleración del cambio, ¿no? Sí, David, es así como vos lo decís. Nosotros tenemos la suerte de estar en la segunda ciudad del país, que es Córdoba, que es, bueno, hablando de movilidad, es el tercer ejido urbano más grande del mundo, pero al ser poca la población en Córdoba, en Córdoba ciudad somos 2 millones de habitantes, el vínculo con el Estado desde parte de las asociaciones es muy directo. Nosotros tenemos vínculo directo con lo que es dirección de innovación acá de la ciudad, con lo que es la agencia de innovación y emprendedorismo de la provincia de Córdoba. O sea, hay una relación muy cercana y es un ecosistema también muy, donde hay muchos vínculos, donde hay un networking casi constante, y eso nos permite crecer todos juntos con el apoyo también de una serie de corporaciones que rodean este ecosistema y que están en un proceso de alimentación constante. Acá la pandemia trajo la posibilidad, por ejemplo, de armar lo que fue el nodo de Smart Cities en la ciudad, el nodo de blockchain. Empezamos a trabajar en toda la provincia con este tipo de temáticas, y pudimos hacer, por ejemplo, un monitor para mapear en qué estaban trabajando nuestras startups, y de ahí salió que tenemos más de un 12% trabajando en lo que es transporte, movilidad y logística. Obviamente que la logística es muy fuerte acá, porque hay un gran jugador que es Mercado Libre, que de alguna manera también tracciona, ¿no?, todo lo que sean startups relacionadas con logística. Y Córdoba tiene una mirada siempre hacia el resto de la TAM, porque como al revés de lo que sería un Brasil o un México, tenemos grandes emprendedores, pero muy poco mercado interno, por lo cual miramos siempre a estos países para poder salir. Y bueno, un poco acá lo que queríamos traer es un caso de éxito, como es el caso de Wallaby, del cual les va a hablar Joaquín, que es una aplicación de movilidad y que ya está presente en 15 ciudades de Argentina y en más de 7 ciudades del resto de Latinoamérica. Y queríamos que la conozcan porque es muy importante el trabajo que vienen haciendo ya desde 2015, que empezaron a trabajar, obviamente con todas las iteraciones, y para lograr el producto que tienen hoy, que es Wallaby, que está totalmente validado ya, ¿no? Gracias, Paula. Ahí me sumo David ahora para complementar lo que hablaba Wallaby, lo que hablaba Paula de Wallaby. En realidad, yo lo que quiero, estuve tomando nota de todo lo que estuvieron charlando, para comentar un caso práctico de cómo puede ser una vinculación en el mundo de la movilidad entre el sector público y privado, que creo que es lo más interesante. Primero quiero partir de la base que cuando hablamos de movilidad tenemos que ver el sistema como un todo. No podemos plantear un scooter por un lado, un sistema de bases por otro, o un sistema de metro por otro lado, la movilidad eléctrica surgiendo. Creo que me parece que la única manera de plantear una movilidad eficiente es integrar todos estos tipos de servicios y que los datos surjan de ver el sistema como un todo. Y ahí sí comparto con lo que decía José Manuel, que hay una cuestión cultural, que todavía la persona en Latinoamérica no está preparada para bajarse rápidamente de un bus y tomar un monopatín eléctrico o tomar una bicicleta. Hay que acompañar ese proceso. Y ahí lo que hicimos nosotros como buena práctica, con casos que podemos contar de articulación, lo que hicimos fue, primero entender esto que decía Álvaro, si la ciudadanía está o toma la tecnología de forma más rápida, vayamos primero a las personas
y luego con los datos vayamos al sector público y privado para tratar de aportar soluciones. Entonces, en Wallaby creamos un entorno donde se promueve la participación entre usuarios, donde los usuarios pueden mejorar la información durante sus viajes, pudiendo editar una parada de lugar, reportar una parada insegura, como hablaba recién del problema de México en seguridad, reportar una manifestación y un desvío, una estación clausurada, el nivel de ocupación de una unidad. Entonces, con esa información lo que hicimos fue, primero, armar herramientas y ir al sector privado. Por ejemplo, los medios de información, que puedan estar mostrando en tiempo real lo que está pasando en la ciudad con el transporte. Y gracias a ello, tomamos interés del gobierno. Y se dieron sinergias muy interesantes. Por ejemplo, hoy el gobierno hay ciudades en Argentina que están cambiando su luminaria por la información que los usuarios de Wallaby están reportando sobre inseguridad y falta de luces, por poner un ejemplo. Hoy hay una situación económica complicada en LATAM y las empresas de transporte tuvieron que modificar y acortar sus frecuencias, por ejemplo, o sacar paradas del lugar. Bueno, hoy hay ciudades que están contrastando la nueva oferta de las empresas con los datos de demanda de los usuarios de Wallaby, que justamente es una demanda multimodal que tiene en cuenta las diversas opciones que el usuario prefiere o la persona prefiere en movilizarse. Y de esa manera puede realmente decir sí o no a la propuesta de las empresas, o se ponen a hablar entre sí para llegar a un acuerdo, para que vayamos a un mixto, ¿no? Teniendo en cuenta costos, distancias, tiempos, para que realmente la ciudad sea eficiente. Hay que tener en cuenta que hay un auge, recién hablaban del tema bicicletas. Hay un auge de la bicicleta, que también nosotros lo estamos contemplando, pero la bicicleta resuelve distancias cortas, 4 o 5 kilómetros. En ciudades grandes, Córdoba, como dijo Paula, tiene un gran ejido municipal, bueno, Ciudad de México, hay que sí o sí implementar distintas maneras de desplazamiento para llegar al destino. Y unidades más grandes tienen que llegar a ciertas zonas y luego continuar el viaje en unidades más chicas. Bueno, esa es la información que Wallaby entendemos que estamos aportando de valor en las ciudades, y de hecho hay un montón de ciudades que están utilizando nuestra información para mejorar la circulación de las unidades, incluso en un contexto de pandemia donde los hábitos cambian, pero las personas tienen que seguir viajando en transporte público. Es así, no todos tienen la posibilidad de ir en un auto, y además el auto atenta contra la sustentabilidad. Entonces, tenemos que pensar en que la movilidad del futuro es una cuestión de opciones y no es una cuestión de nuevas invenciones. Así que bueno, esa es la mirada de nuestro lado, y estamos abriendo los datos a las ciudades para colaborar con el momento, gracias a este foco colaborativo que comenté como razón de ser y poner a la ciudadanía en el centro del problema. Qué bueno, Joaquín. La verdad es que es una orientación, un enfoque muy bueno, ¿no? El de que las administraciones, las empresas, pues utilicen este emprendimiento, esta innovación para obtener la opinión del ciudadano, ¿no? La opinión de las personas, para así actuar de palanca y desarrollar las distintas políticas en función de todo lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Agustín, es tu turno. Cuéntanos un poco cómo ves esta problemática de este vertical de la movilidad dentro del ecosistema de las startups en España, ¿no? Yo creo que en España las startups de movilidad pues tienen un papel importante, están peleando, pero todavía hay muchas barreras, ¿no? Muchas problemáticas. Sí, efectivamente. Mirad, yo tenía preparada una intervención, pero visto lo que habéis contado el resto de compañeros y compañeras, he decidido cambiarla sobre la marcha, porque me parece que, bueno, algunas cosas ya se han dicho y tampoco quería repetirme. Y luego también porque probablemente Sergio, que va a hablar a continuación, tiene mucho más ideas de startups de movilidad y seguramente será, y tampoco, a lo mejor si me pongo a hablar de las startups de movilidad, resulta que luego le queda poco espacio. Así es que seguramente Sergio os va a dar muchos mejores ejemplos de startups concretas o de proyectos concretos. Y un poco he decidido cambiarlo porque, claro, en el fondo lo que creo, desde mi punto de vista, lo que podemos observar en este sector de las startups de movilidad es que probablemente en España, y por lo que veo también en algunos países de América Latina, yo lo que advierto es que hay un cierto problema de absorción
de la cantidad de innovación que se está produciendo en el ámbito privado por parte de los emprendedores. No solamente pasa en el sector de la movilidad, sino en otros verticales y en otros sectores. Y hay un cierto caos a la hora de gestionar esto, digamos, porque por lo que estabais comentando, ¿no? Porque el sector público tiene una cultura, una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas diferente. Claro, lo que pasa es que aquí nos encontramos con que el sector público es tradicionalmente el que ha gestionado el conjunto de las infraestructuras que antes llamábamos de transporte. Ahora hemos pasado del transporte y de las infraestructuras a hablar de movilidad, pero históricamente han sido los sectores públicos, al menos en Europa, o en el caso de España ha sido muy, muy importante la labor del sector público, sobre todo en entornos urbanos, la que ha hecho eso. Entonces, esa dificultad de comunicación que existe entre el sector público y de innovación privada, para mí es el elemento casi fundamental en el que tenemos que trabajar. Tú puedes poner en marcha un emprendimiento, puedes descubrir, como hacen los emprendedores, una ganancia, eficacia, resolver un problema que tú has observado en este sector, pero después, ¿cómo encajas tú eso cuando tú directamente a lo mejor no tienes la posibilidad de ofertar directamente ese servicio a la ciudadanía porque hay barreras regulatorias o barreras legales de algún tipo? Yo recuerdo un caso que os cuento así sobre la marcha, hace un par de años en Madrid y Barcelona, sobre todo en las dos grandes ciudades españolas. Supongo que en las grandes capitales latinoamericanas ocurrió algo parecido. De repente hubo un boom con las startups de patinetes, ¿no? El patinete históricamente en España ha sido, al menos en España, era un juguete. Y en 6 meses en un año pasó de ser un juguete a ser un vehículo de movilidad urbana. ¿Cuál era el problema? Que no había ningún tipo de regulación al respecto. Y aquí en España tenemos 3 niveles de regulación. De la Dirección General de Tráfico en el ámbito estatal tiene que regular lo que son los vehículos de transporte, define sus características y eso no estaba regulado porque era un juguete, no era un vehículo. Las comunidades autónomas, las regiones, los gobiernos autonómicos tienen capacidad de hacer leyes de transporte sobre sus territorios, tiene una cierta competencia, aunque hay una competencia estatal y una competencia también regional, y finalmente las ciudades tienen obligación y tienen competencias para hacer ordenanzas municipales respecto a elementos de la movilidad. Con lo cual, las startups de patinete directamente se enfrentaban a un caos porque, como me pasó con alguna de ellas, me preguntaban, bueno, ellos directamente, alguna de ellas llegaba y soltaba los patinetes a las calles y de repente la grúa municipal se llevaban los patinetes, la policía le ponía problemas, empezaba a haber problemas de otro tipo. Entonces nosotros, desde la Asociación Española de Startup, un día convocamos a las 15 startups de patinetes que había entonces en la ciudad de Madrid, ¿no? Y lo que les transmitimos fue que sería muy importante que se pusieran de acuerdo y que nosotros las ayudamos en torno a cuáles deberían ser los ejes regulatorios, es decir, cuáles son las 5 o 6 cosas que os preocupan de manera común a todas vosotras. Si nos ponemos de acuerdo sobre esas 5 o 6 cosas y peleamos conjuntamente, a lo mejor podemos obtener una ordenanza municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid y una norma regional que sea satisfactoria para todas. Y luego ya entre vosotras competís como startups, como empresas, por lo que sea. Y no fue posible. Os pongo, porque siempre ponemos los buenos ejemplos. Vamos a poner también las veces y el aprendizaje que se obtiene de ello. ¿Por qué no fue posible? Porque hay un cierto gen también competitivo que hace que diga, bueno, yo no quiero compartir con mi posible competidor cuáles son, digamos, las fortalezas o las debilidades de mi proyecto, de mi business model, de mi lo que sea, ¿no? Y sin embargo, eso era fundamental porque ese acuerdo permitía que ganaran todas. Yo siempre hablo, esto es una especie del procomún, ¿no? De todo lo que haga, por ejemplo, si se define cuál tiene que ser la velocidad máxima de un patinete en una normativa municipal, es mejor que esa definición sea comúnmente adoptada entre las empresas que están participando y que se pelee conjuntamente, porque si no, al final lo va a decidir el gobierno, vete tú a saber por qué criterio, y al final a unas les favorecerá más y a otras les perjudicará en función de, por ejemplo, del tipo de patinetes que tenga o del tipo de proveedor. En fin, os pongo un ejemplo de esta dificultad que nosotros nos hemos enfrentado a ello. Hay algunas tendencias que son, a mi modo de ver, fáciles de observar. Hay tendencias que dicen que es verdad que los gobiernos comienzan a valorar estas alternativas a la movilidad tradicional o al transporte público o al transporte privado urbano tradicional. Es verdad que los consumidores en general comienzan a valorar también más utilizar vehículos de manera mucho más flexible, es decir,
más que tener en propiedad vehículos de todo tipo, empieza a ver como una sensibilidad de que quieren hacer uso de ellos y no tanto ser propietario de ellos. Y es verdad que, por ejemplo, una cosa que aquí ha salido también, pero creo que es muy importante para el tema de la movilidad, sobre todo en espacios urbanos y también empresariales, es que el incremento de compra online en general de bienes y servicios, que además con el caso de, digamos, con la pandemia COVID que tenemos todavía, pues se ha incrementado notablemente, hace que hay unos cambios y unas oportunidades tremendas en el sector logístico. Esas tendencias hacen que digamos, haya una especie de boom de oportunidades en ese sentido. Fijaos también que en el caso de España, España históricamente ha tenido, y Sergio probablemente me podrá corregir, pero ha tenido, o es uno de los países, hay cosas que tenemos muy mal, pero esto lo teníamos relativamente bien. Tenemos grandes infraestructuras de transporte, tanto en transporte entre ciudades como en transportes en muchas ciudades. Es decir, España ha gastado mucho dinero en las últimas décadas en infraestructura y somos incluso, hasta me atreveré a decir, que líderes mundiales en algunas de ellas, en infraestructuras, ¿no? Y de hecho tenemos probablemente entre comillas, perdón por la cosa así del patriotismo, entenderme, tenemos probablemente a las mejores empresas de infraestructura, de construcción de infraestructuras de transporte de probablemente el mundo, que compiten con, digamos, y se hacen con muchos contratos en otros países incluso más avanzados que nosotros, ¿no? Pero esas infraestructuras necesitan ahora muchas más cosas. Por ejemplo, y ahí es donde aparecen todas las oportunidades para las startups y para los emprendedores. Por ejemplo, en materia de mantenimiento, se me ocurren 50.000 posibilidades por cómo las startups pueden, con las tecnologías existentes y su capacidad de innovación, generar nuevas formas mucho más eficientes, mucho más eficaces por ejemplo, de mantener las infraestructuras ya existentes. Las nuevas formas de movilidad, que ya estáis hablando. Una cosa muy importante, estamos hablando de zonas urbanas, en muchos casos, que son grandes zonas metropolitanas, donde la tradicional forma de ver el transporte por parte de cada ayuntamiento, por parte de cada municipio, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid ciudad es una ciudad que tiene unos 3 millones de habitantes, pero su corona metropolitana, donde hay 15 o 20 municipios que suman otros 3 millones de habitantes, hacen que pensar la movilidad en Madrid ya no tiene sentido desde cada municipio. Son los 20 municipios los que deberían estar trabajando conjuntamente para garantizar un nodo de transporte colectivo, público, privado y comunicar todos los nodos de transporte para favorecer la movilidad y que sea más sostenible, ¿no? Que es también la palabra de moda. Aunque yo con la palabra sostenible, disculpadme, pero vengo de otra época en la que era profesor de economía del medio ambiente en las universidades. Y la palabra sostenible, el problema que tiene es que todo el mundo la utiliza ya como sinónimo de cualquier cosa. Y llega un momento en que cada uno dice, mi proyecto es sostenible. ¿Por qué? Pues porque es una palabra que, digamos, está un poco de moda. Yo creo que habría que analizar un poco más a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de sostenibilidad, pero esto daría para otro seminario, para otro conservatorio, pero no quiero dejar de apuntar esta idea, ¿no? Creo que también hay un excesivo afán por el hecho de utilizar la palabra sostenible como si cualquier cosa fuera sostenible, y hay algunos proyectos que, desde mi punto de vista, no lo son o no son tan sostenibles como se pretenden vender. Pero bueno, esto es otra cuestión. Y finalmente, para acabar, que no quiero ocupar más tiempo, me parece fundamental, y esto es una cosa en la que desde mi posición como director de Public Affairs en la Asociación Española Startup, pues se lo comunico a muchas startups en las incubadoras, cuando doy charlas con ellas en las aceleradoras. Lo habéis apuntado, las startups tienen, al menos en el caso de movilidad, claramente, en otros sectores también, pero en el caso de la movilidad, tienen que aprender a trabajar con el sector público. Y esto no les enseñan ni en las Startup School, ni en las incubadoras, ni en las aceleradoras. Nadie les enseña a hablar de este tipo de cuestiones. Es decir, las startups, los emprendedores aprenden de las variables, entre comillas, del mercado, pero cuando tú tienes que trabajar con el sector público y tienes que trabajar con organizaciones de ciudadanos que están organizadas y tienes que trabajar, ya no digo, con sindicatos, ONGs u otro tipo de asociaciones que no funcionan con lógicas de mercado, tienen dificultades. Y por tanto, a mí me parece que digamos, el hecho de que las startups o los emprendedores en los equipos empiecen a incorporar especialistas en public affairs, en asuntos públicos, etcétera, etcétera, es una cosa fundamental. De hecho, yo, y aprovecho para comentarlo, hacer una pequeñita cuñita de publicidad,
Yo estoy escribiendo un manual sobre esto, sobre Public Affairs para Startups Emprendedores, porque me he dado cuenta que esto es un elemento fundamental y es una pequeña debilidad para muchas startups, no solo las de movilidad, que no saben trabajar con el sector público y en entornos como el español y el europeo, que están súper regulados los mercados. Estos no son mercados libres, como nos enseñan en las escuelas de negocio. Son mercados, en el caso de la movilidad, esto no es un mercado libre, es un mercado súper regulado. Por tanto, tienes que aprender cómo utilizar esa variable, introducirla en tu estrategia y en tu desarrollo de negocio para poder alcanzar tus objetivos como startup o como empresa. Y creo que esto va a ser un elemento, digamos, un skill core para los próximos años, para las nuevas generaciones de emprendedores y las nuevas generaciones de startups. Todas las startups, en cuanto crecen un poquito, casi todas las startups de cualquier sector, en el caso de la movilidad también, tienen que acabar incorporando en sus equipos un especialista en Public Affairs o en Policy o como lo queramos llamar. Bien, yo creo que esto va a tener, cuando tú te quieres meter en este sector de la movilidad y quieres hacer un emprendimiento en torno a ello, deberías tener ya esa variable en la cabeza para poder después saber si lo que tú estás construyendo, antes lo decías por ahí, tiene encaje, cómo se puede encajar, cómo tienes que aprender a trabajar con las distintas agencias públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que ese modelo de colaboración público-privada del que estabais hablando antes solamente será posible si, uno, el sector público hace sus deberes en el sentido de saber aprender también a trabajar con emprendedores y con startups que trabajan con lógicas distintas a la empresa tradicional, pero también los emprendedores van a tener que aprender de alguna manera a trabajar con un entorno al que ellos no están acostumbrados, que es el entorno del sector público. Y yo creo que con esto ya seguramente Sergio ahora hablará mucho mejor de proyectos concretos. A Sergio le vamos a enfocar ya un poquito para generar un poco de coloquio, porque Agustín, la verdad, súper interesante lo que nos has contado y al final confluye todo, ¿no? Nos damos cuenta que la movilidad y las startups de movilidad pues están de alguna manera condenadas a entenderse con el sector público. Ese entendimiento y ese engranaje tiene que estar muy bien engrasado para que todo esto funcione. Yo aquí tengo unas notas, ¿no? Y no solamente el cambio de esta movilidad multimodal, ¿no? Donde van a convivir muchas formas de transporte en los ámbitos urbanos, sino sobre todo esa convivencia público-privada en lo que es el transporte urbano, ¿no? Venimos de unos años donde el transporte público ha sido público no porque lo usábamos todos, sino porque era de pertenencia pública. Y vamos a entrar en unos escenarios donde evidentemente el transporte público va a ser muy crítico, pero van a ir ganando peso esas iniciativas privadas, ¿no? Paulatinamente va a haber un transporte de uso público pero privado y va a haber que crear esos entornos de convivencia público-privadas, ¿no? Entonces, Sergio, yo quiero un poco que avanzando un poco en los temas que nos habíamos planteado en la jornada de hoy, pues cómo esa relación a través del corporate venturing, a través de las grandes corporaciones entre las startups y las corporate, en lo que es el ámbito, en el vertical de movilidad, cómo puede facilitar la llegada de la innovación realmente al mercado, ¿no? Y sobre todo la llegada de la innovación al mercado siendo capaz de monetizar esa innovación, ¿no? Siendo capaz de crear modelos de negocio que realmente generen dinero para los emprendedores, generen dinero para las empresas, ¿no? Basándonos en esa problemática, ¿no? que hemos detectado que es común a ese vertical de movilidad, ¿cómo ves esa colaboración? Sí, ¿no? Simplemente una frase que me parece muy importante para, bueno, sintetizar un poco lo que se ha dicho, pero añadir algo más que sobre todo está pasando en Europa, yo creo que también en Latinoamérica llegará o también se está dando, pero fijaros que estamos ante una auténtica tormenta perfecta donde hay muchas fuerzas que confluyen y al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, esas personas que pasan de la propiedad al servicio es un hecho ya factible, ¿no? Y esa necesidad de lo verde, pero ya no solamente esa tendencia que a lo mejor, bueno, pues es de las personas que llevan un cambio lento, es que realmente a día de hoy las administraciones están metiendo una presión enorme para desarrollar ciudades más habitables y están imponiendo con una regulación clara, por lo menos a nivel europeo y en España está pasando, donde todas las ciudades, o las ciudades, en este caso en España, de más de 50.000 habitantes, tienen que desarrollar zonas de bajas emisiones
donde de alguna forma los medios de movilidad tradicionales no tienen cabida, es decir, principalmente el coche y el espacio se le quiere devolver al ciudadano. Entonces, sí o sí, necesariamente, se necesitan otras nuevas formas de movilidad que tiene que ver con micromovilidad, con mobility as a service y demás. Pero es que además la pandemia, como hablábamos, ha acelerado toda esta digitalización, con lo cual el proceso se va a acelerar, porque estamos hablando, cuando hablamos de startup, estamos hablando de tecnología y de lo digital, ¿no? Pero además, en España, toda la recuperación ante esta crisis se quiere hacer con lo que se llama el New Green Deal, es decir, una recuperación verde, es decir, apalancarnos en las empresas de todo tipo que desarrollan modelos de negocio que sean sostenibles. Y entendido por sostenible aunque sea una palabra de moda, pero entendido como movilidad sostenible, energía sostenible y demás. Entonces, al final, estamos ante una gran oportunidad, ¿vale? Yo solamente quería remarcar esto. Yo creo que habéis dado ejemplos muy interesantes. Entonces, a nivel colaborativo, lo que vemos también es que hay unas tendencias que están cambiando. Y voy a poner unos ejemplos que nos parecen reseñables, ¿no? Por ejemplo, en trabajos que nosotros hacemos, cada vez nos piden cosas más relativas a cómo desarrollar programas que relacionen las grandes corporaciones con los ecosistemas de innovación, ¿no? Cómo esos ecosistemas de innovación se pueden introducir de alguna forma en los corporate y lanzar cosas conjuntamente. Pero no solamente los corporate, sino también las ciudades, ¿no? Las ciudades cada vez nos piden, oye, ¿cómo podemos activar el ecosistema de innovación local con nuestras empresas, nuestras startups y demás? Porque queremos aprender para digamos, nuestros empleados de la administración, no a ser emprendedores, que ellos lo tienen más complicado porque tienen que ser especialistas, ¿no? en cómo agilizar la burocracia y los procesos, pero sí, antes de sacar grandes licitaciones, aprender, entender cuál es la problemática, entender cuáles son esos nuevos modelos, probar cosas, poder lanzar pequeños pilotos y luego con todo ese aprendizaje, pues pedir realmente lo que se quiere en luego esos grandes proyectos de millones, ¿no? Entonces, ahí vemos esa gran tendencia. Luego nos piden también trabajos relativos, por ejemplo, en Madrid estamos acabando ahora mismo, detectar cuáles son las palancas y las barreras para acelerar la adopción del Mobility as a Service, de la movilidad multimodal, como una alternativa real al uso del coche privado. Entonces, al final son acciones colaborativas donde cada uno, desde sus diferentes áreas, expresan bueno, pues, cuáles son las problemáticas y es esa relación público-privado y privado-privado donde al final bueno, pues, salen las diferentes palancas o se detectan las barreras. Por poner algún ejemplo concreto, en una ciudad en España, pues con lo que comentaba Agustín, ¿no? Toda esta problemática que hay del despliegue de la micromovilidad, tanto de los patinetes, de las bicicletas, pues un poco las estrategias que se llaman al principio era, pues, yo aquí despliego, a mí me da igual, yo llego aquí a la ciudad, el mundo de patinetes y ya está, ¿no? Un poco el estilo un poco más americano, que claramente provocaba al final una reacción, ¿no? En las ciudades donde bueno, pues se prohibían, te cogían los patinetes, se los llevaban. Entonces, al final estamos viendo cómo se generan alianzas entre operadores públicos de esas ciudades junto con algún operador de patinetes o de bicis, donde se crean joint venture para trabajar conjuntamente y ver también cómo esa micromovilidad puede trabajar con el transporte público, haciendo la primera y la última milla, con lo cual vemos sus frutos, ¿no? Vemos cómo se entienden estas empresas y cómo a la vez los ayuntamientos están entendiendo pues, cómo regular esto sin un carácter, digamos, reactivo, sino un carácter más constructivo. Hombre, como decía Agustín, una de las grandes barreras es que, claro, las startups, las grandes empresas y las administraciones pues, son organizaciones muy diferentes. Si nosotros estamos hablando, que es un poco lo que nosotros reivindicamos y con lo que trabajamos, o sea, nosotros no reivindicamos esta relación entre un corporate y una startup a modo marketingiano, ¿no? De mira qué chulo soy, que tengo aquí estas startups, que tengo relación con ellas. Ha habido mucho, se ha caído mucho en ese tópico, ¿no? De marketingiano, de imagen, de renovar imagen de
grandes corporaciones quizás muy tradicionales. Yo creo que eso es un error, ¿no? Porque al final bueno, se está perjudicando a esas empresas pequeñas y luego tampoco se consigue nada, ¿no? Porque aquí al final es generar cambio y generar negocio. Entonces, nosotros reivindicamos una relación mucho más tú a tú, donde claramente el corporate se puede beneficiar de esa innovación, donde la startup se beneficia del acceso al mercado de los clientes y de ese market fit, ¿no? que es tan importante para ellos, y luego de los clientes, incluso inversión, ¿no? Por parte del corporate a estas startups. Entonces, lo primero que reivindicaríamos en ese corporate venture, ya sea público o privado, es que se genere esa capacidad de hablar de tú a tú. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que hay una sensibilización desde digamos, los puestos directivos de que, oye, esto es una cosa en serio, se va a lanzar un proyecto donde se integra el corporate con una o varias startups para un proyecto concreto y que sea algo que se venda internamente y que se comprenda y que se dediquen recursos para trabajar en ello, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que, bueno, se quiere lanzar algo, pero luego internamente en la empresa pues nadie sabe qué hay que hacer, cómo hacerlo y demás. Y al final hay que tener en cuenta que las startups son entidades muy pequeñas que tienen muy pocos recursos. Entonces pensamos que a lo mejor no es la startup quien se tiene que enfocar o quien se tiene que adaptar totalmente a ese funcionamiento de las startups y de las grandes corporaciones, porque ni siquiera tendrían que tener ingentes cantidades de personas desarrollando muchas veces burocracia o grandes proyectos. Lo vemos ahora mismo en este proyecto europeo, que es un proyecto con una organización europea, ¿no? Podríamos decir que es una administración pública europea, donde cada vez uno de sus grandes pilares es simplificar todos estos procesos burocráticos, precisamente para que las startups no gasten ingentes cantidades o de personal o tengan que gastarse dinero en consultoras para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, esa parte de adaptación mutua nos parece muy importante y donde pensamos que realmente el corporate y la administración tiene que hacer un esfuerzo importante. Y que luego no sea una cosa de un piloto, sino que realmente haya un compromiso, o por lo menos una voluntad, ¿no?, de continuar para que, bueno, pues ese piloto pues luego pueda ser simplemente pues una apuesta comercial conjunta, o pues, pueda también, ¿por qué no?, adquirir esta empresa, esta innovación para incorporarlo a su portafolio, ¿no? Eso es un poco lo que... Esos puntos más que vemos más importantes, ¿no? Muy bien, Sergio, pues muy interesante. Si os parece ahora, nos dais un poco cada uno de una manera bastante sintética cómo veis en cada uno de vuestros países esa participación de las grandes corporate con los proyectos de startups de movilidad, si se están dando, si realmente hay una simbiosis entre las corporate y la startup, o bien la corporate está desarrollando, las grandes empresas, sus propios proyectos de innovación. Bueno, darnos ahí alguna pincelada. Empezamos por Colombia, América. Cuéntanos así brevemente cómo lo ves. Gracias. Ahí en tu país. Yo creo que ahí hay digamos que hay un enorme camino por recorrer. Creo que, digamos, las corporate todavía no están tan cerca, digamos, con ese relacionamiento con las startups. Hemos empezado a hacer, digamos, acercamientos, pero mucho más como orgánicos, mucho más pequeños, como a prueba piloto. Y aún las corporate que hemos tenido, digamos, como la oportunidad de conocer, miran a las startups no con tanto interés. Cuando ya, digamos, que las van conociendo, son chiquitas pero poderosas, son chiquitas pero distintas, pues se van interesando un poco más. Pero definitivamente desde el panorama que nosotros vemos, sí es una gran oportunidad precisamente para conectarlos de una forma un poco más estructural, porque ahorita, digamos, desde lo que nosotros manejamos es como orgánico, es como eventos, algo así, digamos, esporádico, más no una relación que, digamos, como bien dicen los compañeros acá, esto es una fórmula para detonar la innovación grandísima, tanto en las startups como en las corporaciones. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí hay un gran camino por recorrer y por construir. Muy bien, América. Ana María, tu visión. Os ruego ser breves porque vamos de tiempo
un poco mal, aunque bueno, me indican que podemos alargarnos, pero bueno, tampoco mucho más. Y, entonces, Ana María. Pues desde la visión de los dos ejemplos que les contaba al inicio, para el caso, por ejemplo, de InMotion Group, ellos trabajan muy de la mano con Argos, que es una multilatina. Argos es cliente de InMotion, pero la relación también es muy de co-creación. Entonces, creo que dependiendo como también de la corporate, de la cultura que tenga, de la disposición de sus directivos, de los objetivos que tengan también, se dará relacionamiento pues como de tú, yo soy tu cliente y ya, o quiero crear contigo, o ya estoy interesada en que nos unamos y hagamos un joint venture. Entonces, creo que depende mucho también es de la cultura que tenga cada corporate. Muy bien, Ana María. José Manuel, México, ¿cómo se ve esa colaboración, esa... Los últimos años ha existido un crecimiento importante en términos de corporate venture en México. La verdad es que ya hay algunos corporativos que están trabajando iniciativas, ¿no? Como es el caso de Bimbo, Modelo, Axtel, Volaris, que son grandes corporativos que ya empiezan a abrir justamente este tipo de iniciativas. Nosotros inclusive estamos trabajando con algunos de ellos, como es el caso de MetLife. No necesariamente en temas de movilidad, la realidad es que esto es algo pues que apenas empieza a generar, ¿no? Las bases todavía no hay. Normalmente estos programas se trabajan sobre sectores especializados que estén relacionados con el corporativo, ¿no? Entonces, la realidad es que es algo que tenemos que empujar muchísimo en México. La situación que tenemos hoy desde el carácter, desde la agenda pública en términos de fomento al emprendimiento a nivel federal, pues es prácticamente de cero, ¿no? Todos estos apoyos, financiamientos que existían para las startups y los ecosistemas, pues prácticamente hoy desaparecieron, ¿no? Desaparecieron el Instituto Nacional del Emprendedor. Y pues bueno, la verdad es que el ecosistema sigue creciendo. Hoy es cuando más importante tiene que existir la participación de los corporativos. Pero sobre todo yo creo que hay un punto muy importante para detonar esto, porque justamente como vamos empezando, el corporativo hoy pues tiene mucho interés en entrar en este tipo de procesos, pero también necesita resolver de manera muy inmediata ciertas problemáticas que ellos tienen y que si bien los resultados que ellos reciben no son los que ellos están esperando, esto puede convertirse en un arma de doble filo, ¿no? O bien el corporativo recibe los resultados que espera y sigue detonando este tipo de iniciativas, o mal, se decepciona del proceso que se lleva a cabo, no obtiene lo que necesita y cierra completamente las puertas a que esto siga haciéndose, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros también como organismos promotores de este tipo de iniciativas comuniquemos claramente al corporativo y entienda perfectamente cómo es este proceso y sobre todo algo que es muy relevante y que nosotros lo hemos estado viendo justamente con este tipo de iniciativas, es que si no existe un acompañamiento y un respaldo detrás de la startup, cuando ya hay un proceso de implementación y de ejecución con el corporativo, toda la parte, digamos que de generación y de creatividad y de propuestas de ideas y hackatones y todo eso, pues es muy importante, pero ¿qué pasa cuando el corporativo ya quiere asumir y quiere implementar este tipo de soluciones dentro de la organización de la mano con la startup? Pues aquí obviamente empiezan a chocar algunas cosas ya en este proceso, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros como aceleradoras y como organismos estemos acompañando en ese proceso para que efectivamente exista, digamos que este traductor, ¿no? Entre formalidades, tiempos, formalización que tiene que ver la startup con el corporativo, para que entonces sí, el corporativo pueda recibir lo que está esperando recibir en el tiempo que está esperando recibir y lo vea como una... José Manuel, no te oímos, no te escuchamos. Has debido tener un problema con... A ver. No sé si ya me escuchen. Muy bien ahora, muy bien. No sé hasta dónde me quedé, David, o hasta dónde me escucharon, o no me escucharon nada. No, justo ha sido hace nada, 2 segundos. Okay. Bueno, sí. Entonces, donde me quedé es justamente que es muy importante, yo les decía que justamente el corporativo tenga alguien que vaya muy de la mano ya en la implementación de lo que se va a hacer del startup con el corporativo para que existan los resultados que se están esperando que se reciban, ¿no? Y el corporativo le quede una buena experiencia y pueda seguir apostando por este tipo de iniciativas, porque ha habido algunos casos, ¿no? Donde el corporativo, cuando yo me siento a platicar con ellos,
ellos me dicen, no, pues es que ya intentamos este proceso, pero la realidad es que no fue muy buena experiencia y ahorita desgastarnos en este tipo de cosas, pues no es prioridad, ¿no? Y eso obedece a que no sea una mala, no sea algo malo, ¿no? Conceptualmente, sino que no se hizo de manera adecuada. Y esto también ellos deben entender que es una etapa en la que estamos aprendiendo todos y que debemos ir muy de la mano y que debemos tener muy claro qué es lo que se va a lograr en cada etapa. Pero bueno, por eso es tan importante que existe esta transparencia, que existe este acompañamiento para que el corporativo entienda que estamos hablando de un proceso completamente nuevo al que no está acostumbrado, pero que le pueda generar resultados bien interesantes y le pueda hacer llegar innovaciones de manera mucho más rápida que normalmente lo reciben por otros lados, ¿no? Muy bien, José Manuel, qué importante la labor que hacéis de acompañamiento con las startups. Lana, cuéntanos brevemente en Brasil esa simbiosis corporate y startup. Bueno, yo quería hacer un comentario acerca de lo que dijo Agustín sobre la moda de usar la palabra sostenible. Yo creo que ha ocurrido también con la palabra innovación. Todo viró innovación y de hecho ni toda innovación. Nosotros hemos mapeado cuando empezamos el programa Startup Industria 3 iniciativas para conexión entre startups y grandes corporaciones. Y que hemos percibido que sí, que hay una resistencia muy grande de los boards, de encontrar en la startup una alternativa para realizar una innovación. Hay un preconcepto, hay muchos problemas culturales en esas corporaciones. Yo creo que está mudando. Hoy día nos tenemos en Brasil más de 60 iniciativas de colaboración entre startups y grandes corporaciones. O sea, hemos sufrido un proceso de maturidad muy grande en este sentido. Pero yo creo que hay necesidad de acompañar, como dijo José, hay necesidad de acompañar esta relación porque las grandes corporaciones no están preparadas para cómo trabaja una startup. Y una startup no está preparada para entrar muchas veces en el ambiente corporativo, porque, no sé, le falta competencias de emprendimiento, de gestión, de management, hasta de cómo se portar en relaciones de este nivel, cómo entregar proyectos de alto nivel tecnológico, qué sé yo, de TRL, que de una tecnología no atiende los requisitos necesarios para el rollout dentro de una industria u otras cuestiones. Nosotros hemos mapeado cada paso de esa colaboración entre startups e industrias, como está haciendo Agustín me pareció muy buena la iniciativa de buscar un manual para conexión, para colaboración con el gobierno, porque es muy urgente el procurement. Ahora, en este momento de crisis, necesitamos de simplificar los procesos del gobierno y nosotros creamos un manual para actuación de empresas con startups y startups con empresas. Se llama Fast Track para conexión. Ustedes pueden bajar en la página de startupindustria.com.br. Tenemos más de 6,000 downloads de este manual de cómo se portar. Pero, de nuevo, si no hay un acompañamiento, si no hay promotores de innovación interna, personas que cargan toda la problemática de innovación, de actuar con startups, de buscar soluciones, no solo de movilidad, como un todo. Tenemos iniciativas aquí y allí y no tenemos no será spread para todo el ecosistema.
Entonces yo creo que falta más iniciativas como esta de buscar condiciones de aproximación de corporate venture, educando las corporates de cómo trabajar con startups, de los varios modelos de negocio y cómo esto es un gano muy grande para las corporates. Disculpa si he hablado demasiado. Gracias, Lana. Álvaro, muy breve porque vamos mal de tiempo y algunos de los colegas pues se van a tener que ir desconectando porque creo que estaba todo previsto. Breve. Mira, sí. Yo primero a todos mis amigos que están viendo, síganos en C Santiago, en todas las redes. Síganme a mí, Álvaro Undurraga también, LinkedIn, Facebook, Instagram, porque ahí podemos seguir conversando. Y decirte que uno de los cambios que nosotros estamos haciendo en C Santiago Ciudad Inteligente es poner grandes corporaciones. Primero estábamos muy enfocados en el emprendedor, estamos con una gobernanza hoy día con grandes corporaciones, está Aguas Andinas, Entel, Copec, que son grandes empresas chilenas, porque también queremos hacer ese match, gobierno, grandes empresas, emprendedores, porque tenemos experiencia que en los dos lados pueden haber muy buenos negocios. En Chile había un par de ejemplos bien interesantes de startups que han nacido de incubadoras de grandes empresas que también le han generado grandes utilidades a las empresas, así que yo creo que vamos a seguir trabajando eso. Y un mensaje tal vez como final es que yo creo que es muy útil que usemos la energía del emprendedor para resolver problemas de movilidad en la ciudad, sobre todo en países latinoamericanos donde nosotros no podemos tal vez levantar toda la tecnología ni invertir. A veces hay soluciones prácticas que pueden hacer nuestros emprendedores y ahí movilizamos toda una energía. Lo importante es poder usarla y que sean proyectos que perduren en el tiempo. Ese sería como el mensaje. Gracias. Muy bien. Gracias, Álvaro. Paula, Joaquín, en Argentina, ¿cómo veis esa colaboración, de Corporate Venturing? Bueno, justamente hubo un estudio que se hizo en marzo que contó con el apoyo de Corf, o sea que Álvaro debe estar al tanto, de donde Argentina salió que es el líder de la región en Corporate Venturing. O sea, con más de un 51% de las grandes empresas del país trabajando activamente junto a startups. O sea, creo que ahí, digamos, venimos con una cultura fuerte, pero bueno, con un país que está atravesando por una crisis tremenda y que, digamos, pese a que existe esta vinculación con las startups, es difícil y como decía, además somos pocos, hay poco mercado y en crisis tenés un 50% del país por debajo de la línea de la pobreza. O sea, es difícil para la startup si tiene que vender en Argentina. O sea, obviamente la startup tiene que salir de Argentina, tiene que vincularse, por eso no son muy útiles este tipo de actividades como las que estamos realizando hoy, donde podemos vincularnos con el resto de Latinoamérica, con Iberoamérica, para tener colaboración y poder que todas nuestras startups trabajen de alguna manera en bloque y puedan vincularse con estos países. Bueno, nosotros también con Startup México estamos trabajando y creo que ahí es el gran desafío. O sea, el Corporate Venturing, en Argentina está y como digo, es el líder de la región por estudios recientes, marzo de este año. Sí está faltando quizás un poco de inversión en lo que es inversores ángeles, por eso hay ahora una iniciativa aquí en Córdoba de una creación de un club de inversores ángeles, sobre todo porque acá hay mucha plata que viene muchas veces del agro, mucho dinero del agro, y que no está acostumbrado a invertir en startups, sino que invierte quizás en ladrillos o en otro tipo de cosas, y estaría bueno generar digamos, de alguna manera sensibilizar y profesionalizar este inversor ángel para que invierta más en startups en un estadio temprano. También tenemos la suerte de tener asociaciones como ARCAP que de alguna manera nuclean todo lo que es la inversión en capital emprendedor, en capital semilla. O sea, el ecosistema creo que ha ido madurando bastante en los últimos años, pero bueno, la crisis no nos ayuda y la realidad del país es difícil, ¿no? para la startup. Por eso acá es muy importante unirnos y poder salir como un frente común, ¿no? Porque talento sobra, talento y startups de calidad sobran. Muchas gracias, Paula.
Joaquín, no sé si quieres añadir alguna... Sí, no, 30 segundos, así, mi punto de vista. En lo que es corporate venture en la industria de la movilidad, para mí es muy poco, es muy bajo. Particularmente en lo que es movilidad, me parece que no es algo que se promueva del sector privado. No hablo de logística, hablo de nuestra industria, más lo que es movilidad urbana. Pero sí nosotros hemos encontrado en otras industrias una forma de asociarnos con la parte corporativa y tiene que ver más con el modelo de negocio. Estamos hoy armando grandes alianzas con telcos por el tema de datos, estamos con fintech e insurtech por el tema de pago de pasajes, seguros de viaje. Entonces, nuestro encuentro con el Corporate Venture recién fue este año, digamos, cuando le hicimos cabeza en el negocio y no tanto en la parte de movilidad en sí. Muy bien, Joaquín. Me están diciendo ya los organizadores que vamos mal de tiempo y que tenemos que ir ya dando cerrojazo al encuentro, pero la verdad es que me gustaría, porque además lo habéis comentado, lo ha comentado Paula, la necesidad un poco de esas startups, de ese emprendimiento de salir fuera, ¿no?, de las fronteras, ¿no?, y sobre todo hemos hablado de muchos proyectos que al final son colaborativos, son hacia la gente, hacia el ciudadano, ¿no?, la importancia de esa colaboración. Y yo creo que este encuentro de startups iberoamericano pues debe tener una continuidad, ¿no? Y ese gran reto que queríamos un poco plantearnos en la jornada es de qué manera podíamos tejer, construir esos puentes, ese flujo de la innovación, ese flujo de comunicación, de colaboración entre lo que es el ecosistema startups de Latinoamérica con el ecosistema europeo, ¿no? Y utilizar ese puente hermanado, ¿no?, entre España y Latinoamérica para que sucedan cosas, ¿no? Para que al final esa experiencia que se está desarrollando en España, la experiencia que se está desarrollando en Córdoba, en Argentina, la que se está en Santiago de Chile, pues al final, a través de ese asociacionismo, a través de vosotros, de las organizaciones que vosotros representáis, pues al final se consigan alcanzar objetivos mucho más altos, ¿no? Entonces, Agustín, era tu turno. Con tu experiencia que tienes, súper mega experiencia en el universo startup, y con todo lo que tú ya llevas visto, ¿no? ¿Cómo verías esa posibilidad de colaboración, de puente entre Latinoamérica y nosotros y Europa, ¿no? Pues bueno, yo más que experiencia en el mundo startup, en el que soy casi un recién llegado, tengo más experiencia en el ámbito político, porque también he trabajado muchos años en el ámbito político. Y los que trabajamos en esta frontera entre el mundo político institucional y el mundo del emprendimiento, de la innovación, sabemos de la importancia de esto. También sabemos de la importancia que el espacio iberoamericano, yo aquí incluiría hasta Portugal, porque también estamos hablando de Brasil, el espacio iberoamericano más allá de España, América Latina, yo creo que es una gran oportunidad que históricamente muchas veces la hemos perdido entre los ciudadanos, los emprendedores y los empresarios de muchos países, ¿no? Es verdad que hay una cumbre latinoamericana de países, hay muchos espacios regionales donde se hablan de este tipo de cosas, pero a mí, desde mi punto de vista al menos, yo creo que, por ejemplo, las startups españolas, pues lógicamente miran hacia mercados europeos o incluso mercados asiáticos y norteamericanos, y las startups de América Latina miran también al norte, miran más al espacio norteamericano, o incluso a otros países, como decía la compañera argentina, de su propia región donde hay más mercado. Y sin embargo, no miramos entre nosotros cuando tenemos una cosa que nos une, que son la lengua o las lenguas. Vamos a hablar del español y del portugués. Y tenemos una facilidad ahí. Es verdad que por medio puede haber muchas dificultades en términos regulatorios, porque son regulaciones de países muy complejas y muy diferentes, las europeas a las latinoamericanas. Pero bueno, igual que nos lanzamos a conquistar otros mercados también complejos, yo creo que existe esa posibilidad, y a mí me parecería interesante que aquí saliera, bueno, no sé si la gente está dispuesta a ello, tiene tiempo, este tipo de cosas, o incluso si David se muestra casi como un poco como impulsor de la idea, yo mismo me incorporo a ella, la posibilidad de que naciera un pequeño grupo que explorara esa posibilidad. Tampoco vamos ahora en 2 minutos corriendo a decir qué se puede hacer. Y yo sí que tengo un par de claves para esto. Uno,
Esto muchas veces se hace y luego no se dice. Esto es como cuando te despides de un campamento cuando eres pequeñito y dices, vamos a ser amigos para siempre, y luego ya nunca te vuelves a escribir. Bueno, la única forma de hacer esto es que haya un cierto compromiso, es decir, bueno, pues mira, vamos a hacer una reunión cada 2 meses o al mes y alguien que se encargue de organizarla y que haya un compromiso por asistir. Y bueno, exploramos qué podríamos hacer, qué ideas se nos ocurren, cómo podríamos hacer esa vinculación, cómo podríamos hacer esos puentes, pero indudablemente yo creo que tanto las startups españolas tienen un mercado en América Latina muy importante al que no todas, o sea, muy poquitas acaban mirando, hay algunas que están allí ya presentes, pero muy pocas acaban mirando allí, y las startups latinoamericanas creo que España y Portugal serían el landing perfecto para poder conquistar los mercados europeos, ¿no? Precisamente porque tendrían esta facilidad no solo con el idioma, sino incluso costumbres, cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sé que el mundo de los negocios es más complejo que todo esto, pero yo creo que cabe, ya que estamos aquí reunidos, cabe la posibilidad de poder hacer este pequeño esfuerzo, pero claro, también depende si hay voluntad, siempre hay, lo que tiene que haber a lo mejor es un poco como de un poco de compromiso y decir, bueno, vamos a comprometernos a hacerlo y vamos a ver qué se nos ocurre, ¿no? Yo en un minuto no puedo plantear una propuesta concreta, lógicamente, ni creo que nadie de los que estamos aquí. Bueno, pero es una buena propuesta. Esto es como lo de vamos a quedar y luego nadie da el paso, ¿no? Yo creo que es una buena propuesta y yo me ofrezco. Yo al final, nosotros tenemos luego, en junio tenemos Traffic Madrid, Traffic España, y bueno, pues ahí vamos a crear un gran encuentro con las grandes corporate de las ITS, que son las gestoras del tráfico y las grandes instituciones públicas que están involucradas tanto en municipios, autonomías, como a nivel nacional los ministerios. No sé si América sigue conectado con nosotros. Yo, como estamos dentro del paraguas de Plaza Mayor de Colombia, pues a lo mejor que fuese también ella desde Colombia la que se comprometiese a mantener viva la llama de este grupo que hemos creado. Y si os parece, una ronda súper rápida para despediros, porque me gustaría que cada uno de vosotros, pues, una frase y que podáis despediros de toda la gente que nos está escuchando, y ya daríamos por cerrada este primer encuentro de startups. América creo que no está. Si os parece, Ana María, que eras tú la siguiente, despedida y cierre. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este espacio. Definitivamente, pues Medellín siempre está abierta al mundo. Estamos acá para lo que necesiten, para conectarnos, para que encontremos necesidades juntos, porque posiblemente lo que podemos hacer es identificar necesidades que tenemos y que posiblemente startups de nuestros ecosistemas ya están habilitadas para colaborar y resolverlas. Muchas gracias. Gracias, Ana María. José Manuel de México, que se ha tenido que desconectar. Lana, creo que también. Lana, estás aquí con nosotros. Despídete, por favor, o dinos un hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, pueden contar con ABDI, conmigo, para los próximos encuentros. Hasta luego. Muy bien, Lana. Álvaro, contamos con vosotros también para un segundo encuentro. Totalmente. Y viva Latinoamérica, aunque sean momentos complejos, pero... Bueno, yo espero, Álvaro, igual para junio, igual los podemos invitar a Madrid. Ya veremos, a ver cómo está todo. Dios mediante. Estaría bien. Paula, sigues aquí, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, David, por esta invitación y también esperamos que todos los que comulguen con el propósito de ACETEC, que es el de exponenciar a los emprendedores y emprendedoras tecnológicos, no importa de qué país o de qué región sean, que se sumen a esta comunidad, que siempre estamos dispuestos a tender redes entre todos, y muy contenta con la propuesta de seguir trabajando, así que cuenten con nosotros para eso. Gracias, Paula. Joaquín, no te leemos los labios todavía. Ahí está. No, simplemente, David, agradecerles a toda la participación. De mi lado, o sea, uno como emprendedor muchas veces es error y perseverancia como avanza. Por ahí escuché algunos ejemplos que dijeron ahí Agustín, que me sentí muy identificado, que de haber sabido en otro momento, haber tenido esta charla hace 5 años, me hubieran acelerado un montón.
Así que nada, encantado de seguir en contacto, y de nuestro lado Wallaby presente ya en la mayoría de los países acá y las ciudades con las que estamos en el evento, así que encantado de seguir la charla después y gracias por el espacio. Contamos contigo, Joaquín, gracias. Agustín, unas palabritas ya de despedida. Bueno, pues nada, muchas gracias a David, muchas gracias a todas las organizaciones que convocan el evento por habernos invitado. Yo creo que ha sido una conversación muy, muy interesante y espero que sea fructífera para todos nosotros. Y como David me ha metido en el lío este de la cosa del puente, yo lo digo, os emplazo y les emplazo a todos ustedes a que nos pongamos a construir el puente, aunque sea compartiendo inicialmente un hilo de correos y soltando la primera idea que se nos ocurra y luego vemos si lo podemos ir construyendo. Muy bien. Gracias, Agustín. Sergio. Yo creo que tenemos una verdadera oportunidad porque al final la movilidad se hace en las ciudades, se necesitan las grandes empresas y también las pequeñas. Traffic, tanto la edición en España como en Latinoamérica, intenta aglutinar a todos estos actores. Entonces, qué mejor, ¿no? de utilizar este vínculo con Traffic y este puente para generar esa relación. Nuestras startups nos piden cómo llegar a Latinoamérica y nosotros tampoco sabemos muy bien qué decirle, y luego también nos contactan mucho de Latinoamérica de cómo pueden instalarse en Europa, y yo creo que estos espacios son geniales para poder mostrar a las ciudades, a las grandes empresas, pues toda la innovación que se están desarrollando y que es posible, ¿no? Innovar en las ciudades e innovar en los grandes corporates por parte de las startups. Así que, muy bien. Sergio, pues gracias a todos. Qué gran reto tenemos por delante de construir esa colaboración, ¿no? En el emprendimiento y la innovación. Gracias a todos y Pamina, te cedo ya la palabra para la despedida. Gracias. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todos nuestros ponentes de estos 6 países que nos acompañaron, y por supuesto que esperamos ver pronto los frutos de este encuentro, que no es más que un puente que empezaremos a construir entre Latinoamérica y España en el vertical de movilidad, porque juntos somos más fuertes. Los invitamos a que se conecten mañana nuevamente en nuestro último día de Traffic Latinoamérica y Foro de las Ciudades, a partir de las 9 de la mañana Colombia, 15 horas de España. Estaremos desarrollando la temática Renaturalización, la ciudad verde para la mejora de la calidad del aire, la salud humana y el bienestar ciudadano. Desde Colombia les deseamos una feliz tarde para todos nuestros asistentes latinoamericanos y una feliz noche para España. Hasta mañana.